No, realmente sí es muy importante tener claras las cosas, tener los argumentos, tener la claridad de la verdad, pero no olviden que la verdad debe darse siempre en la caridad. Debe darse siempre en la caridad. De hecho, mi intención principal al hacer esta charla en particular, quizás dé para otra porque hay muchas objeciones más protestantes que no me entraron. Solo seleccioné 10, que era lo que me permitía la pizarra y el tiempo. Pero mi intención principal es que ustedes estén impermeabilizados contra la duda. Porque viene un protestante y me dice, no, porque Jesús tuvo otros hermanos, la Virgen tuvo otros hijos, no es virgen, como dicen, María tuvo otros hijos, y me da una cita de la Escritura, 2 citas de la Escritura, 3 citas de la Escritura, y si yo no sé cómo responder, por ahí digo, no, yo nací católico y muero católico. Buenísimo, pero hay una cosita ahí que como que duele, que no sé responder, que no sé qué hacer, y es bastante normal que cuanto más ignorante se sea, más penetre y hasta uno puede terminar apostatando de la fe, convirtiéndose en protestante. Católico ignorante, futuro protestante. ¿Qué quiero decir? Me doy por hecho en esta charla con que ustedes no se vuelvan protestantes. Realmente, fuera de broma, ese es el objetivo, y que ustedes sean capaces de inocular a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, el antídoto contra el veneno protestante. Porque es mucho más fácil protegerse del protestante antes de que entre el veneno que convertir a un protestante, porque un protestante normalmente a propósito los preparan para no escuchar los razonamientos del otro. Voy a volver sobre eso al final de todo, pero un protestante normalmente dice sus objeciones y tapa sus oídos para no escuchar la respuesta, porque con el demonio no debe dialogar. Digamos así, un poquito es el modo como los entrenan. Pero bueno, en fin, a lo que voy es, esto es especialmente para ustedes, que en algún lugar pues pueden guardar esos argumentos, y cuando vean un protestante bien dispuesto, con toda la caridad y la paciencia que hace falta, porque los hay gente que se plantea y dice, pero ¿será que sí, que no? Y están dispuestos a buscar la verdad juntos, en el sentido de que, oiga, dígame lo que usted cree, no, pero eso no me cierra por esto y por lo otro, un debate honesto. Entonces en ese lugar yo saco mis herramientas, mis verdades y mis fundamentos para mostrarle que lo que él cree está mal y es un error. Con caridad, con paciencia, pero repito, la semilla para crecer depende de la tierra. Si la otra persona, que es la que va a recibir la semilla, pues está cerrada y cerrada y cerrada, no pierdan tiempo, no discutan, no peleen, no es para eso. Esta charla no es para que vayan a pelear. ¿Sí? Bueno, dicho eso, seleccioné, me parece, 10 objeciones protestantes. La única que realmente me preocupé un poquito de ponerla primero es como el fundamento de la religión o del error protestante, es la sola Escritura. Las demás están como tiradas así, porque no tienen una relación unas con otras y pues las podemos resolver por aparte sin mucho problema. Bien, dicho eso, pues vamos a empezar a desarrollar 10 objeciones protestantes y vamos a tratar de ir respondiéndolas. Los protestantes normalmente no la sacan como objeción. Esa primera sola Escritura significa que la única manera de demostrar que algo pertenece a la fe tiene que estar escrito en la Biblia. No te van a decir, yo creo en la sola Escritura y entonces usted está creyendo en el papado, en el magisterio y en la tradición, eso no me importa. No te lo van a decir así. Pero cuando uno le rebata algo, la primera respuesta automática de un protestante, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Eso dónde está en la Biblia? ¿Por qué tiene que estar todo en la Biblia? Es la gran pregunta. ¿Por qué la única manera de demostrar que algo es una verdad revelada por nuestro Señor es que se halle en la Biblia? Esa es, repito, la razón de ser de un protestante es que solo creo lo que está en la Biblia y solo te voy a creer lo que me puedas demostrar que está en la Biblia. La Biblia es lo que contiene la verdad, lo que contiene la fe, y por lo tanto es lo único que debo creer. Esa es la objeción de un protestante. Bien, nosotros sabemos, hago un pequeño paréntesis antes de responder explícitamente, nosotros sabemos que no es solo lo que está en la Biblia. Nuestro Señor forma maestros y los envía a predicar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles a la gente a obedecer las cosas que yo os he enseñado. Estoy mezclando 2 citas.
no solo les da la misión de predicar, les da la misión de someter a las naciones, enseñándole a obedecer las cosas que nuestro Señor les ha mandado. Nuestro Señor crea maestros y los envía a predicar, no los envía a repartir Biblias. Nuestro Señor funda una serie de maestros y algunos de esos maestros escriben texto en la Biblia, escriben parte del Evangelio. Otros son alumnos de maestros que terminan poniendo por escrito, como San Lucas pone por escrito el Evangelio de San Pablo, y San Marcos pone por escrito el Evangelio de San Pedro. Pero pues son, el testimonio oral va en paralelo, va explicando, y lo que está en la Biblia es, por sentido común, un resumen de lo que se ha explicado oralmente, y es un apoyo, como el apunte que yo les podría dar, aunque no lo he terminado de hacer, pero les podría dar un apunte, es un apoyo de lo que yo explico oralmente. Pero no puede suplantar a lo que explico oralmente, ni puede quedarse solo. Nosotros sabemos, repito, antes de meterme a cómo responderle al protestante, nosotros sabemos que la tradición es anterior a la Escritura. San Juan termina de escribir en el año 100 su Evangelio, escribe primero el Apocalipsis, pasa un montón de tiempo y cerca del final de su vida escribe el Evangelio, pero durante toda su vida predicó de palabra, y predicó muchas más cosas de las que escribió. El que tiene que escribir, tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué escribo y qué no escribo? ¿Qué conviene poner? O bueno, porque sé que el libro no puede ser infinito, tengo que tomar lo más importante, lo más a propósito para el fin que me propongo. Que es, por ejemplo, San Juan ya empieza a rebatir a los gnósticos que empiezan a aparecer, una herejía del momento, entonces trata de demostrar que Cristo es Dios, Cristo es creador de todas las cosas, por eso el prólogo de San Juan. Bueno, me voy por las ramas, pero quiero decir, el texto escrito es un resumen de la predicación oral. Y toda esa predicación oral que escucharon los discípulos de ellos, de San Juan, de San Pedro, toda esa predicación no tiene tanta autoridad como lo que está escrito. Y eso que se va transmitiendo de generación en generación, afirmado por testigos dignos de crédito, testigos que dieron su sangre por estas cosas, eso no vale, eso no es una garantía de que por ahí viene la revelación. Bien, nosotros aceptamos el testimonio escrito, por supuesto, pero hay un testimonio oral que llamamos tradición, y sobre esas dos cosas hay el magisterio, es decir, los maestros constituidos por Cristo mismo para enseñar, sacando de su tesoro cosas nuevas y viejas, sacando las cosas que enseñó Cristo, lógicas, argumentos nuevos para demostrar las mismas verdades de siempre. Bien, eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Ahora, ¿cómo le rebato a un protestante? Primer punto, hacerle entender que por qué tiene que estar todo en la Escritura, ¿no? Y acá tenemos toda una serie de argumentos. Lo primero, dígame una frase de la Escritura que diga que solo hay que creer lo que está en la Escritura. Eso es lo que convirtió, fue una famosa discusión entre un pastor protestante y un sacerdote católico, y el pastor le largó todo un discurso sobre la fe sin obra y no sé qué, porque está en la Escritura, porque está en la Escritura, y el padre no le respondió nada, le dijo, usted siempre dice porque está en la Escritura, ¿por qué solo tengo que creer lo que está en la Escritura? Deme una sola frase, pastor fulano, deme una sola frase de la Escritura donde diga que solo hay que creer lo de la Escritura, y ahí seguimos hablando. Y el pastor se fue y dice, eso es fácil. Y empieza a buscar, y gasta días, semanas, y se da cuenta que no está. La tesis fundamental del protestantismo, que solo hay que creer lo que está en la Escritura, no está en la Escritura. No hay una sola frase que lo esté. Pasa que ellos lo tienen metido y nunca lo demuestran, nunca lo piensan. Bien, en cambio la Biblia habla de otras fuentes de enseñanza de la fe. Por ejemplo, San Pablo va a decir, fides ex auditum. La fe viene por el oído. No dice viene por los ojos. Viene por el oído. Escuchaban audiolibros de la Biblia. La fe viene por el oído, porque hay predicadores mandados para eso. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Es la misma frase, el mismo párrafo desarrollado. Hace falta predicadores enviados, o sea, con la autoridad de Cristo, y esos son los que van a predicar, los que van a hacer creer, y la fe entra por el oído. Eso está definiendo magisterio, está definiendo que hay una enseñanza oral. Hay maestros autorizados, puestos por Cristo, con autoridad, eso significa autorizados, con la etiqueta vengo de Cristo, y
hay una enseñanza oral que hay que creer y que es primordial. O sea, San Pablo llega a decir, viene por el oído. Viene por el oído, repito, es de sentido común que la Escritura tarda en ponerse por escrito. Bueno, en fin, también habla de, por ejemplo, hay un montón de citas que se pueden buscar que hablan de una enseñanza oral. San Pablo le escribe a Timoteo, yo soy malísimo para recordar citas exactas, O sea, mis citas yo se las puedo dar de memoria el texto, pero me preguntan dónde está y tal vez en vez de Timoteo era Tito, pero por ahí va. Para eso se creó ChatGPT. Ustedes le preguntan, esta cita que el padre dijo más o menos así, ¿en dónde está? Y usted pídale por favor a ChatGPT que le dé la traducción de Torres Amat o Strobing, porque si no siempre le da de una Reina Valera que es protestante. En fin. Pero el punto es, dice San Pablo, creo, repito, que a Timoteo le dice, guarda lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, sea de palabra, sea por escrito, hablando de sus epístolas, ¿no? Guarda lo que has aprendido de mí, de palabra o por escrito. Es evidente, los apóstoles enseñaron un montón de cosas de palabra. Y antes de escribir las epístolas venía San Pablo y predicaba, y entonces uno decía, a ver, San Pablo, ¿dónde está escrito eso? Es que todavía no escribí mi epístola. Bueno, escriba primero y después vuelve. Es ilógico que todo tenga que estar escrito. Pero repito, hay muchas citas, no me voy a poner a eso, que habla en la escritura del magisterio. Repito, nuestro Señor crea maestros y los envía a predicar. Son apóstoles enviados ¿a qué? A predicar, a convertir el mundo, a enseñar el evangelio, a bautizar. Crea maestros y después, pues todo eso, repito, las cosas que has aprendido de mí, enséñaselas a otros para que después sean capaces ellos mismos de instruir a otros. Está hablando de tradición oral. San Pablo. Eso sí no me acuerdo de cuál es. Pero en fin, sería un mal protestante, ciertamente. La Biblia habla de tradición y magisterio. Todo lo contrario de lo que pretende demostrar un protestante con la Biblia, pues se le cae cuando empiezan a mirar de qué modo se demuestra la fe, qué modo se aprende la fe, pues siempre hablan de enseñanza oral escrita y transmisión oral de esas cosas, y además maestros autorizados. No impongas las manos rápido sobre alguien. Ahí hace falta transmitir la capacidad de ser obispo, de ser pastor de almas, etcétera, ¿no? Hay un montón. No me voy a meter, pero eso es cuestión de buscar un poquito. No quiero gastar demasiado tiempo en cada parte. Bien, supongamos que en la escritura había una frase que dijera, solo cree lo que está escrito en este libro. Bien, es un círculo vicioso. Porque yo, para creerle a un testigo, supongamos que Rosa fue testigo de un accidente. O bueno, venía manejando y se llevó puesto un no sé qué. Y viene Rosa y dice, no, porque él se cruzó primero. Y entonces, ¿cómo le creo yo a Rosa? Porque Rosa me lo dice. Sí, ok, Rosa es buena, toda la cosa, pero tal vez se confundió, tal vez parpadeó, tal vez no vio bien, tal vez me está mintiendo, perdón por Rosa, o otra persona. ¿Cómo le creo yo a un testigo? Porque aparece un segundo testigo que me dice lo mismo y ya empieza a ser más probable, y si llega a haber un tercero que dice lo mismo, pues ya es más difícil ponerlos de acuerdo para que mientan. Yo no puedo tener un solo testigo que me diga yo soy la verdad. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. O sea, si yo escribo un papelito y le pongo esto es palabra de Dios, recorto el papelito y se lo doy. ¿Esto qué es? Esto es palabra de Dios. ¿Y cómo sabe que es palabra de Dios? Porque está escrito acá, dice, es palabra de Dios. Sí, pero ¿quién lo escribió? ¿Cómo sabe de dónde salió? ¿Qué garantía tiene que eso no es un estafador que escribió eso? ¿Cómo sé? O sea, es un círculo vicioso, es una demostración con lo mismo que quiero demostrar. ¿Cómo sé que la Biblia es la verdad? Porque dice la Biblia que es la verdad. Sí, pero no me alcanza. No significa que sea mentira, pero a la hora de demostrar no demuestra nada. Puede ser una gran mentira, puede ser también verdad, pero no me lo demuestra. Necesito en la boca de 2 o 3 testigos se encuentra toda verdad, dice la Escritura. No puedo con un solo testigo. Por eso nuestro Señor envía al mismo tiempo maestros que van a enseñar, y envía varios, porque son vosotros seréis mis testigos. Si hubiera enviado uno solo, tal vez no hubiera sido tan creíble. El mismo nuestro Señor necesita más testigos.
necesita como testigo al Padre, que hace las obras. Nuestro Señor tiene su palabra y los milagros que van juntos, porque si solo fuera la palabra de nuestro Señor, pues podría ser un estafador, pero nadie ha hecho las obras que Él hace, nadie puede hacer las obras que Él hace si Dios no está con Él. El Padre que está en mí da testimonio. Nuestro Señor necesita, porque el modo de demostrar algo, no le puedo creer a un solo testigo, porque puede estar mintiendo, puede estar equivocándose. Necesito dos. ¿Cuál es el otro testigo? La tradición y el magisterio. Lo que se enseñó de forma oral, que hay un montón de testigos que lo han repetido, coincide perfectamente con lo que está en la Biblia, y además pues se ve por la Biblia y por la tradición que hay un órgano, una serie de maestros que vienen directamente de nuestro Señor, que son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que se dedican a predicar la verdad y que además dieron testimonio con su sangre, que no es poca cosa. No es poca cosa, porque el hombre solo da la sangre por lo que realmente cree y que cree que es superior a él. Y los dos se intentaron. San Juan es el único que no muere, pero lo echaron a la caldera de aceite hirviendo para dar testimonio de la fe. Bien. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque la Biblia lo dice, es un círculo vicioso que no demuestra nada. Demuéstrenme otro testigo que diga que hay que creer en la Biblia. Bueno, esos testigos es la tradición. Es la tradición. La Biblia no valdría nada si no tuviera una autoridad que me la da. San Agustín lo dice explícitamente, no creería en la Biblia si no fuera por la Iglesia que me la da. La cita no es exacta, pero es muy semejante. Bien, segundo, el protestante trata la Biblia como un libro. En la Biblia. Bien, yo lo primero que haría con un protestante es decir, a ver, siéntese, veamos la Biblia que usted tiene. Ah, no, pero usted no tiene la Biblia. Ah, no, esta no es la Biblia. Usted está equivocado, está confundido. Esto primero es una falsificación, tiene malas traducciones. Segundo, le faltan un montón de libros, le falta el libro de Tobías, le faltan partes del libro de Esther, parte del libro de Daniel, le faltan los dos libros de los Macabeos, le falta el libro de Judith, ¿Dónde está? No es la Biblia. La Biblia, la palabra Biblia, es una reducción de biblioteca. ¿Qué libros van en la biblioteca? Eso es de sentido común si uno empieza a preguntar, bueno, a ver, ¿en qué parte de la Biblia, porque todo lo demuestra usted con la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia dice qué libros van en la Biblia? Necesita usted una autoridad externa que le diga, este libro es inspirado, este sí, este no, este sí. Bien, esa autoridad externa son los maestros y la tradición. Nosotros tenemos esa autoridad externa que demoró muchos años en llegar a esa conclusión, porque los apóstoles son enviados por separado y el Espíritu Santo sigue revelándose por los apóstoles. La revelación termina con la muerte del último de los apóstoles. Él os recordará todas las cosas, dice nuestro Señor en el Sermón de la Cena, hablando del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Él os recordará todo lo que yo os he dicho y Él os enseñará todas las cosas. Hay muchas enseñanzas que los apóstoles reciben nuevas. Ahora tengo todavía mucho que deciros, pero no sois capaces de soportarlo en este momento. Pero el Espíritu Santo, cuando venga, el Espíritu Santo va a completar la enseñanza de nuestro Señor. Los apóstoles van descubriendo, sea porque nuestro Señor se los dijo de palabra, que había libros que estaban inspirados, sea porque agarran ya también el canon de libros que los judíos consideraban inspirados, que nuestro Señor lo ratifica, sea también porque el Espíritu Santo les va revelando después de nuestro Señor que hay textos inspirados, como las epístolas de San Pablo. El mismo San Pablo cuando escribe, creo yo también que cuando digo esto estoy inspirado del Espíritu Santo. San Pablo hablando de la virginidad. Creo yo también tener el Espíritu para afirmar esto. O depende de la traducción que tenga. Pero el Espíritu Santo termina de completar. ¿Qué es lo que pasa? Los apóstoles no tenían un grupo de WhatsApp apóstoles. Entonces, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me dijo que el libro de Ruth está inspirado. Ustedes también ténganlo en cuenta. Búsquenlo y cópienlo. No. Vivían a muchos kilómetros de distancia con medios de comunicación malísimos. Y lo que va pasando es que las comunidades fundadas por los apóstoles guardan la enseñanza de los apóstoles de qué libros están inspirados. Y algunos fueron inspirados a uno, o fueron confirmada la inspiración por el Espíritu Santo a algunos, de las epístolas de San Pablo, de algunos textos incluso del Antiguo Testamento, el libro de Job, el libro de Ruth, etc. Fueron confirmadas por el Espíritu Santo posteriormente a nuestro Señor.
y tardan años y hasta siglos en ponerse de acuerdo. Para poner un ejemplo, San Jerónimo, año cerca del 400. San Jerónimo, doctor máximo en Sagrada Escritura, es el título que le da la Iglesia. San Jerónimo le pide a un amigo que traduzca, por favor, creo que es el libro de Judith o Ruth, no me acuerdo cuál es. Ruth, creo que es el libro de Ruth. Y San Jerónimo, porque es un amigo, lo traduce. Pero ese libro es un cuentito. Entonces le hace la traducción en una noche, porque además era un genio. Le hace la traducción en una noche y se la da, mira, acá te traduje este cuentito que te gusta tanto. Y el amigo le responde, no, ¿qué cuentito? Esto es Sagrada Escritura, es inspirado del apóstol Santán. En la iglesia ya siempre lo han considerado inspirado. Y San Jerónimo dice, perdón, no sabía. La iglesia demora. El primer canon de Sagrada Escritura que tenemos, creo que es del año 390, en el concilio de Cartago, 393, no me acuerdo la fecha exacta, pero fíjense, casi 400 años, o 350 años después de la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque demora. Hay anteriormente, por supuesto, cierto consenso de los libros inspirados, pero hasta que la iglesia, busquemos toda la información que tenemos en las distintas iglesias y qué libros son inspirados, pongámoslos de acuerdo, armonicémoslos y saquemos cuál es la Biblia, demoró muchos años de trabajo del Espíritu Santo. Demoró muchos años. Don Protestante, ¿qué es lo que pasa? Llega Lutero en el año 1500 y pico y dice, no, esta Biblia que yo recibo es un producto de la tradición católica que yo no acepto. Entonces, y como además yo creo otra cosa distinta, voy a ver qué libros sí pertenecen y qué libros no pertenecen. Y empieza a buscar qué criterio le sirve para justificar lo que él no cree, y termina diciendo, me gusta el criterio de los judíos. Entonces, todos los judíos tenían miedo de que los libros que no fueran escritos en hebreo no pertenecieran a la Biblia, porque el hebreo era como el latín para nosotros, el lenguaje sagrado, propio de las cosas sagradas, y un libro escrito en griego o en otro idioma de la cautividad, etc., pues parecía que no podía ser un libro inspirado. Entonces, los judíos tienen los libros como inspirados solamente los que habían sido escritos en hebreo. Y todos los otros, por ejemplo el libro de Tobías, que está escrito en la cautividad y está escrito en otro idioma, entonces no, eso no puede ser. Los consideraban como libros muy santos, pero no los metían propiamente en el catálogo de libros inspirados. Y Lutero dice, eso me viene bárbaro porque me saco encima un montón de cosas. Entonces, como criterio para el Antiguo Testamento, todo lo que es, ¿cómo se llama? Criterio judío, catálogo judío. Y para el Nuevo Testamento lo que me gusta y lo que no me gusta, básicamente. Sobre todo si alguna vez en alguna iglesia se dudó de que algún libro no era o si era, listo, yo ya tengo carta blanca para decidir si queda o no queda. Porque si me gusta queda, aunque se haya dudado en varias iglesias, y si se dudó en alguna iglesia y no me gusta lo sacamos, como las epístolas de Santiago, etc. ¿No? Bueno, básicamente viene Lutero y dice, los libros que me gustan quedan en la Escritura, los que no se van. Dígame Lutero, ¿y usted qué sabe de eso? ¿Usted qué inspiración del Espíritu? Que yo tengo el Espíritu Santo directo, porque cualquiera que lee la Biblia lo tiene. Todos los que leyeron la Biblia antes no lo tenían. Todos los que leyeron la Biblia antes no tenían el Espíritu Santo para saber lo que pertenecía a la Escritura y no. Ok, se equivocaron todos menos usted. Qué bien, o sea, tenemos que buscar la verdad hace 1500 años en el criterio judío, porque la iglesia durante 1500 años se equivocó. Es una falta de honestidad y de sentido común, en el fondo, terrible. Los protestantes tienen una Biblia recortada y deformada. Y después, contra ese principio de sola escritura, la misma escritura, termino con ese primer punto, es el que más demoro, tranquilo, los demás son más cortos, porque es realmente la esencia de un protestante, ¿no? No todo está escrito en la Biblia. Primero, por sentido común, porque un libro hay que resumir, como les decía. Y segundo, porque está escrito, el mismo San Juan, por ejemplo, al final de su evangelio dice, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no caberían en todos los libros de la tierra. Pero estas cosas se escribieron para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, Ok, San Juan tenía una finalidad específica, quería demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, y selecciona los hechos que le sirven más para justificar eso. Resume, selecciona. Y pone algunos, pero no está todo en la Biblia. Hay muchas cosas que San Juan durante sus 100 años de vida predicó de palabra, que sus discípulos recogieron
y sobre todo el modo como interpretar lo que está escrito, porque desde el primer momento ya empiezan los alumnos bobos a agarrar la escritura y decir, no, pero esto en realidad quiere decir otra cosa, pero momentito, los apóstoles no nos enseñaron eso. Los apóstoles cuando hablaron de palabras dijeron esto, esto y esto, y todas las iglesias siempre han entendido esta frase de esta manera porque los apóstoles enseñaron así. ¿De dónde saca usted esa interpretación? Desde los primeros tiempos arrancan hay que interpretarlo con la ayuda del magisterio y de la tradición. Eso está desde los primeros tiempos. Vamos a ver una figura súper importante en varios puntos, que es San Ireneo de León. San Ireneo de León nace en el año 130. Recuerden, San Juan muere cerca del año 100. San Ireneo de León es discípulo de San Policarpo de Esmirna. Y San Policarpo de Esmirna es discípulo directo de San Juan. Entonces, desde San Ireneo de León hasta San Juan, tenemos un intermediario. Podríamos decir que San Ireneo de León es nieto espiritual de San Juan, perdón. Es como decir, bueno, yo soy nieto de Monseñor Lefebvre. ¿Por qué? Yo no lo conocí personalmente, yo nazco cuando él ya muere, nazco en el 91, Monseñor Lefebvre muere un poquito antes, en el 91, pero yo conozco un montón de gente que conoció a Monseñor Lefebvre y a mí me ordena sacerdote un discípulo directo de Monseñor Lefebvre, ordenado por Monseñor Lefebvre. Y yo pues sé un montón de cosas más que lo que ustedes pueden encontrar en la biografía de Monseñor Tissier. Le agarran a leer la biografía de Monseñor Lefebvre escrita por el difunto Monseñor Tissier de Malherbe, discípulo directo, leen la biografía y yo les puedo decir muchas más cosas que las que están escritas ahí, porque habiendo hablado durante 7 años de seminario, que no es mucho, pero durante 7 años de seminario y más, habiendo hablado con sacerdotes y obispos que lo conocieron personalmente y vivieron con él personalmente años, hay un montón de anécdotas, de cosas y de criterios que yo tengo transmitidos por ellos y que los guardo. Y muchas veces el sucesor pone más énfasis en algo porque se levanta alguien y dice, no, porque Monseñor en realidad no está escrito en el libro, pero Monseñor quería rezar el breviario de San Pío X. Momentito. Yo una vez, me decía el padre José María Mestre, que estuvo entre los, bueno, en fin, tuvo unas consagraciones episcopales, fue todo seminarista. Yo entré para resolver esa cuestión que se estaba disputando entre los seminaristas. ¿Rezamos el breviario de Juan 23 o nos quedamos con San Pío X? Y entré al despacho de Monseñor Lefebvre y tenía el breviario arriba de la mesa. Y mientras le hablaba de otra cosa, le pregunté, Monseñor, ¿me permite un segundo el breviario? Sí, claro. Agarré el breviario y era Juan 23. No le di más vuelta. Monseñor Lefebvre mismo rezaba Juan 23. ¿Para qué me voy a poner en discusiones si Monseñor lo rezaba? Bien, eso no está escrito en la biografía de Monseñor Tissier, pero me lo está dando un testigo directo del otro. San Ireneo de León podía decir ese tipo de cosas y más de San Juan Evangelista. Bien, eso tengámoslo muy presente, porque lo voy a citar varias veces en distintos puntos de cosas muy fuertes. San Ireneo de León tiene un libro que llega hasta nosotros, que se llama Adversus Hereses, contra los herejes. Ya había herejes en el año 170, 180, que es el año en que él va a escribir. Ya había herejes, y él se pone a escribir, y en ese libro desarrolla sobre la devoción a la Virgen, desarrolla sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sobre la misa como sacrificio, sobre la primacía de Pedro, sobre la primacía de la Iglesia de Roma, da la sucesión apostólica de la Iglesia de Roma más antigua y más autorizada de todas las que hay, hasta como el octavo Papa. Oiga, y eso no lo va a tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia, porque es una persona que no solo conoce lo que está en la Biblia, conoce mucho más. Bueno, no todo está escrito en la Biblia, la tradición es muy amplia y vale la pena tenerla en cuenta. Bien, terminamos el primer punto, que repito es el más central, los otros son más breves. Bueno, ¿por qué ustedes invocan a los santos y piden su mediación si la Biblia dice claramente, San Pablo, que tenemos un único mediador que es Cristo Jesús? Bien, pues eso es evidente, nadie va a discutir que hay un único mediador ante Dios. Usted tiene a Dios y tiene pues dentro de Dios mediador, Cristo como hombre. Es el pontífice el que rearma el puente que estaba roto por el pecado entre los hombres y Dios.
Bueno, pues el que esté más cerca de Cristo va a poder interceder ante los demás, entre Cristo y los demás. Tan sencillo como eso. O sea, usted tiene un puente solo, pero tiene muchos caminos que conducen al puente, y algunos son autopista, doble calzada de 6 carriles, como la Virgen María, sin peaje. ¿Sí? Entonces se monta ahí y llega rapidito a nuestro Señor. Pues habrá otros que son más cercanos, pero eso es de sentido común. Eso de sentido común se ve en la misma escritura, en el Evangelio, por ejemplo, que la gente se acercaba a los apóstoles. Hay un episodio que, si no recuerdo mal, se acercan a Felipe y a otro apóstol que ahora se me va, para pedirle que vayan y le hablen a nuestro Señor, que lo quieren ver. Y Felipe va a interceder ante nuestro Señor. El episodio de la cananea va gritando, y nuestro Señor dice: Señor, los apóstoles se ponen en el medio y dicen: Señor, o la curas o la echas, no la aguantamos más. Y es una intercesión un poco particular, pero nuestro Señor termina después haciéndole la curación a la cananea, por su fe y demás, etcétera, pero por la intercesión. Después se ven miles de intercesiones de curaciones en el Evangelio. Al paralítico, dígame cómo lo hubiera curado nuestro Señor si no lo metían por el techo adelante. Y dice el texto del Evangelio: y nuestro Señor, viendo la fe de ellos, los que lo bajaron por el techo, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ay, ¿cómo este perdona los pecados? Bueno, todas las cosas, pero Señor, está el otro centurión que había construido la sinagoga y estaba su hijo enfermo, y viene la gente de la sinagoga y le dice: Señor, merece que le hagas esta curación, porque nos ha construido una sinagoga, es muy cercana a nosotros, hasta le dan toda una explicación, y nuestro Señor hace la curación. La intercesión le gusta a nuestro Señor. Vayamos al Antiguo Testamento. Abraham, Sodoma y Gomorra. Vienen los 3 hombres, le revela a Dios en la Trinidad que va a destruir Sodoma y Gomorra por los pecados. Y Abraham se pone a dialogar con uno de los 3 hombres, que es un ángel, pero que está hablando directamente con Dios. O sea, está una mediación angélica para empezar. Pero se pone a hablar y de rodillas se pone a rezar y dice: Señor, pero ¿cómo vas a mezclar justos con pecadores? Si en Sodoma hubiera 50 justos, tú destruirías al mismo tiempo a los pecadores y a los justos. Si Abraham no hubiera dicho nada, ya le había dicho que la destruía. Y Dios le dice: no, si hay 50 justos, yo no voy a mezclar justos con pecadores, voy a perdonar a la ciudad. Y Abraham se da cuenta que puso muy alta la valla y dice: no sé si hay 50 justos. Señor, ¿y si hubiera 45? Bueno, si hay 45, perdonaré. Señor, ¿y si hubiera 40? No, los perdonaré. Y el diálogo es muy simpático, porque es una negociación casi hebrea, y muy oriental. No se siente en el mercado de pulgas por aquí. Y Abraham termina llevando a 10. Señor, ¿y si hubiera 10? Perdone que te moleste, que te vuelva a molestar tu siervo, pero si solo hubiera 10 justos, tú también destruirías. No, si hubiera 10 justos, la perdono. Y Abraham dice: bueno, Lot, los hijos, tiene que haber alguno más por ahí dando vueltas, seguro hay 10, y se queda ahí. Y pues Dios va y mira y no hay 10. Y la destroza. Pero salva a los justos por la oración también de Abraham. No va a mezclar justos y pecadores porque Abraham se lo pidió. Ok, salvemos a Lot, a la esposa, a los hijos. Moisés está luchando contra los amalecitas, el ejército judío ahí en la reconquista de la tierra prometida. Moisés, en la cima del monte, levanta los brazos en oración y se da cuenta, los que están con él, que son Aarón y creo que Josué, puedo decir algún error, pero por ahí va, están con él en el monte. Se dan cuenta que cuando Moisés se empieza a cansar, baja los brazos y el ejército empieza a perder. Y cuando Moisés vuelve a levantar los brazos en oración, el ejército avanza y empieza a ganar. Y entonces toma la decisión: oiga, venga, sostengan el brazo en alto ustedes de este lado y yo este. Y así ganan la batalla. Por supuesto, una figura de Cristo en la cruz, toda la traeré hacia mí, el vencedor sobre el demonio, el pecado del mundo, todo lo que quieran. Pero hay una intercesión concreta de la oración de Moisés que hace ganar al ejército. Si en esta vida funciona, ¿por qué no va a funcionar con los santos después de esta vida? ¿Por qué no? Si Dios se regocija en sus santos. Dios se regocija en sus santos. Nuestro Señor cuando se aparece en la transfiguración, se aparece rodeado ¿de quién? Elías y Moisés. Bueno. Bien. También con la Virgen en particular, pues el tema de las bodas de Caná, a pesar de todas las respuestas que usted quiera, que la pueden interpretar rara los protestantes, no, mujer la está despreciando. Sí, pero la Virgen habló y hizo el milagro.
O sea, por sus frutos los conoceréis. El fruto que la Virgen consiguió lo que quería. Se le habrá sacado encima lo que ustedes quieran, como la cananea, lo que ustedes quieran. Está mal la interpretación, pero la Virgen consiguió porque fue e intercedió. Bien, no voy a desarrollar mucho eso. Cuarto mandamiento. Nuestro Señor es hijo. Y si Él crea un mandamiento, Él lo cumple. Nuestro Señor cumplía el mandamiento de santificar la fiesta, nuestro Señor cumplía el de no tomar el nombre de Dios en vano, nuestro Señor por eso echa a los vendedores del templo, nuestro Señor cumple los mandamientos. ¿Cómo no va Él cumplir el mandamiento de honrar a su madre? La palabra es precisamente venerar. La traducción es venerar y es la palabra que nosotros usamos para venerar a los santos. De hecho, la traducción honrar lo hacemos en español, pero sería venerar. Venerar padre y madre. Pues, si Cristo la venera, ¿por qué nosotros no? Tenle toda la devoción que quieras a la Virgen, nunca la amarás más que su hijo. Pues sí. ¿Sí? Le debe, entonces es un deber de justicia, le debe a la Virgen su carne, su sangre, su vida, su libertad, su sí en la anunciación, que ella haya aceptado ser madre de Dios. Le debe también toda la fidelidad en el Calvario, la corredención. Le debe nuestro Señor. Tiene que pagar en justicia a cada cual según sus obras. Dará cada cual, vendrá el Hijo del Hombre y dará cada cual según sus obras. Las obras de la Virgen son grandes, tiene derecho a muchas cosas. Bien, y por último las catacumbas, y aprovecho para recomendarles un libro a los que más o menos se defiendan con el inglés, o The Roman Catacombs, perdón por mi inglés. Es un libro extraordinario, se encuentra en Google, el PDF. De hecho son 2 artículos que fueron publicados en alemán originalmente, los tradujeron después al inglés y los publicaron como un libro, los 2 artículos, pero la idea es agarrar las catacumbas ustedes saben que son los lugares donde se escondían los primeros cristianos, primero eran cementerios subterráneos que los primeros cristianos entre el año 33 y el año 300 entierran ahí a sus muertos, mientras sobre todo hay un periodo de persecución, los 300 años de persecución, las 10 persecuciones que hay, pues entierran a sus muertos y además ahí se esconden muchas veces para celebrar los santos misterios en esas catacumbas. Bien, este libro lo que tiene de bueno es que agarra las catacumbas y las usa para mostrar que la fe de los que vivían en esas catacumbas antes de Constantino, antes del año 300 y pico, de ahí para atrás, desde los apóstoles hasta Constantino, las usa para demostrar que la fe que la Iglesia Católica sostiene hoy es la misma que sostuvieron los primeros cristianos. En la devoción a la Virgen, que es lo que vamos a ver ahora en particular, en el tema de los santos, en el tema de la misa, en el tema de la Eucaristía, en el tema de todos los sacramentos, en el tema de la primacía de Pedro, del Papa, en el tema de la oración por los difuntos, es decir, el purgatorio, en el tema de la intercesión de los santos o de los muertos que están en la paz del Señor, en el tema de los sufrimientos del purgatorio. Todo eso está entre las imágenes, los epitafios de las tumbas, el modo de sepultar. Termina siendo una demostración de que el protestantismo es un invento del siglo XVII, no es del siglo XVI, no es algo que supuestamente el discurso de Lutero era que la iglesia fue hermosa hasta el año que llega Constantino, y Constantino se inventa una nueva iglesia con la consagración de las iglesias y hace una religión oficial imperial, y de ahí se pierde la religión verdadera hasta que vuelve Lutero. Ese es el discurso de Lutero. Hay 1000 años en que se pierde la fe. Bueno, no son 1000 años, son los 1517 años que tarda en llegar Lutero. Porque lo que está anterior, este libro demuestra científica y arqueológicamente, al que tenga un pelito de sentido común, que es realmente la misma fe que profesamos ahora. Bueno, con respecto a la Virgen, sí, el libro se llama The Roman Catacombs. Yo como sabía que me iba a preguntar eso. Las catacumbas romanas. El autor Maurus Walter, como Walter pero con O. Walter, don Maurus Walter.
Bien. Hay millones, pero agarramos la catacumba más antigua, que es la catacumba de Priscila, se llama así, la catacumba de Priscila. Están a las afueras de Roma, donde estaban las fincas de la gente de dinero. Y entonces, en esa catacumba, Santa Priscila es la que empieza a construir esa catacumba para enterrar gente de su familia y demás. Santa Priscila es mamá del senador Pudente, que es el papá de Santa Pudenciana y Santa Práxedes. Se sabe perfectamente en qué fecha mueren Santa Pudenciana y Santa Práxedes, por lo tanto, uno rebobinando en los años, Santa Priscila es del tiempo de los apóstoles. Era feligresa de San Pedro y de San Pablo. Para que dimensionen lo que voy a decir ahora. Bien, en las criptas más antiguas, porque uno puede, es muy fácil en las catacumbas saber qué es lo más antiguo y qué es lo más nuevo, solo le doy esta explicación técnica. Las catacumbas se construyen cavando en una especie de arenilla que tiene un nombre especial que no me acuerdo, que tiene una particularidad. Usted cuando cava es muy blandito, pero cuando esa como tierra entra en contacto con el oxígeno, se endurece como el cemento. Y es muy práctico porque usted cava, hace una cosa de modo muy blandito, saca tierra y de repente se le volvió como si estuviera hecho una habitación subterránea de cemento. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que las más antiguas son las primeras en cavar. Y después cuando usted se le acaba el espacio, empieza a cavar de costado, y cuando se le acaba el espacio, cava hacia abajo. Entonces el piso de abajo, el segundo subsuelo, es posterior siempre al primero. Y el tercero, y hay 4 y hasta 5 pisos subterráneos, donde lo más puesto más abajo es más antiguo. Lo primero de Santa Priscila, ahí pues dice que se podría llamar la catacumba de la Virgen. Si vamos a la cripta central, llamada la capilla griega, aquí nos sorprende, opuesto precisamente a la entrada, en el lugar más honorable, en la bóveda como arco, hay puesto en la keystone, el keystone es la piedra fundamental, la central del arco de la bóveda. Ahí está, por ejemplo, una imagen de la Virgen con el niño, y se sabe que es la Virgen con el niño, porque los protestantes a veces saben algo de esto y dicen, no, esa no es la Virgen, es una mujer orante así. Es una Virgen con 3 reyes arrodillados frente a ella y una mujer con un niño en brazos, ¿no? No es la Virgen, claro. Esto es del tiempo de los apóstoles. Esto es del tiempo de los apóstoles. Y no es la única imagen. Siguiendo por ahí, en la cámara de al lado, uno se sorprende porque en la mitad del arco hay una nueva escena. Es la más antigua anunciación de la Virgen. Un joven arrodillado frente a una mujer sentada. En un tercer cubículo de las mismas catacumbas aparece la Virgen, entre otras escenas simbólicas, con el niño Jesús. También, no lejos de esta cámara, otro nicho rico en pinturas, sorprende al ojo. María con el niño adorna también la bóveda que está en la derecha. Con una estrella de Belén arriba, la Virgen de pie, y después hay un hombre señalándola con un rollo en la mano, que es Isaías. Isaías es el que profetiza Ecce Virgo Concipiet, y es esa estrella, bueno, en fin, ya digo, cito 3, 4, desarrolla todo un capítulo entero de las imágenes de la Virgen, está buenísimo. Repito, desde la época de los apóstoles, bajo los ojos de los apóstoles, pintando imágenes de la Virgen con un culto de veneración. Bien, simplemente para pasar de largo y no quedarme toda la vida aquí, pero sepan que la veneración de los santos, hay por ejemplo también en las catacumbas imágenes del buen pastor, nuestro Señor recogiendo una oveja perdida en sus hombros y yendo a depositarla a los pies de la Virgen. Muy bonito. O sea, uno no solo ve que está la imagen de la Virgen, ve, cuando entiende el significado, ve la profundidad de la devoción a la Virgen que ya había entre los apóstoles. De hecho, San Lucas se dice que era pintor y que pinta los primeros íconos, imágenes de la Virgen.
Bueno, San Lucas es un discípulo de San Pablo. San Pablo que predica en Roma y San Lucas vive en Roma junto con él, ayudándole a predicar. También tiene que haber conocido estas catacumbas. Quizás alguna de las imágenes de esas catacumbas hasta las haya pintado San Lucas. Podría ser, tranquilamente. Porque de hecho, el Evangelio de los Reyes Magos, si no recuerdo mal, lo tiene San Lucas nomás. Bueno, tal vez me equivoco, pero me parece que solo lo tiene San Lucas. Por lo menos los de la infancia, sobre todo están en el Evangelio de San Lucas. Bueno, bien, la virginidad perpetua de María. Viene un protestante, vamos a la tercera objeción. Viene un protestante y me dice: no, eso de que es virgen, no. María tuvo, claro, está casada con San José, tuvo otros hijos. Muchas veces en el Evangelio, de hecho parece como 3 o 4 veces, se nombran los hermanos de Jesús. Se nombran los hermanos de Jesús, ¿no? He aquí que tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Y quién es mi madre y mis hermanas? Además, nuestro Señor despectivo parece. O el mismo San Pablo dice: ¿acaso no tengo yo también derecho a llevar como los demás apóstoles, los hermanos del Señor? Y ta. Bueno, muchas veces aparece la palabra de los hermanos del Señor. Y para colmo, la Virgen, dice el Evangelio, creo que es según San Lucas, cuando habla de la Natividad, y dio a luz a su hijo primogénito. Es el primero de varios, evidente. El primogénito, tiene que haber otros. Bueno, vienen con esos argumentos y dicen: perfecto, tiene que haber, además, claro, una mujer como las demás, que eso de la virginidad se lo inventaron después, cuento y qué sé yo. Bien, perfecto. Cuando usted quiere interpretar la Sagrada Escritura, tiene que ver qué significa realmente la palabra, no para usted, hoy, después de 2000 años, sino qué significa para la gente de la época. Porque, por poner un ejemplo, cuando se habla de los días de la creación, hace falta conocer un poquito del idioma de la Biblia para saber que no tienen los judíos otra palabra para hablar de etapa, tiempo, periodo de tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué agarran? Un periodo de tiempo determinado y lo usan de manera indeterminada. No necesariamente corresponde un día. Si todavía no hay luz de sol, ¿cómo voy a hablar de día? Bueno, no tengo otra palabra. Es mi lenguaje que quiere que haga. El lenguaje es limitado. Bueno, de la misma manera, cuando se habla de hermanos, yo tengo que ver qué es lo que significaba para un judío de la época. Y para eso no hay nada más útil que agarrar y mirar los lugares paralelos de la Sagrada Escritura. ¿En qué otros lugares se utiliza la palabra hermanos y con qué sentido se utiliza? Bien, la palabra hermanos para un judío significaba pariente, en sentido amplio. Podía suponer primos, podía suponer sobrinos, podría suponer cosas más lejanas todavía. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, sabemos perfectamente, porque la Escritura nos da la genealogía de Abraham y de Lot. O sea, son 3 hermanos. Uno de ellos es Abraham, otro es Nacor, el otro es... bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, son 3 hermanos. Y dice, y tal hermano tuvo además otro hijo que fue Lot. Entonces sabemos que Abraham era hermano del papá de Lot. Abraham era tío de Lot. Fácil. Está puesto explícitamente en la Escritura. No tengo la cita, la pueden preguntar a ChatGPT. Bien, entonces, después resulta que cuando llega un momento en que Abraham y Lot ya se fueron a la tierra prometida y están con los rebaños, se pelean Abraham y Lot, o mejor dicho, se pelean los siervos de Abraham con los siervos de Lot, porque se respaldan disputas, y Abraham va y lo llama a Lot. Y le dice a Abraham, Lot, eso sí que no es cita textual, eso es actuación. Hermano, no podemos seguir así, que se peleen lo mismo. Yo no tengo ninguna ambición de las cosas de la tierra. Si tú quieres elegir el terreno de la derecha, vete para la derecha y yo me voy para la izquierda, porque necesitamos separarnos, porque estas peleas ya no van más. O tú quieres el de la derecha porque te parece mejor, te vas para la derecha y yo me voy para la izquierda. Pero la frase es: tú y yo somos hermanos. No puede haber pelea entre nosotros. ¿Cómo hermano? ¿De su sobrino? Tú y yo somos parientes. Somos parientes. Bueno, ese sentido aparece varias veces en la Sagrada Escritura. Ese para muestra basta un botón, pero también, si no recuerdo mal, cuando mandan a buscar esposa para Isaac, entre la parentela, el siervo que Eliezer creo que se llamaba, puedo equivocarme, el siervo Eliezer habla con la parentela. Abraham le da la directiva: quiero que lo busques entre mi parentela. Y entonces llega Eliezer y les dice algo así también como: somos hermanos, somos hermanos, pero somos parientes y hasta ya lejanos.
y hasta allá lejanos. Los hermanos del Señor eran primos del Señor, sobrinos, tíos, algo así. Muy sencillo. No tiene mucho más que eso. Bien, y la palabra primogénito en el contexto judío legal se refiere precisamente a una ley sobre los primogénitos. La ley de presentar al primogénito, porque Dios tenía derecho a los primogénitos para que fueran sacerdotes. Entonces, cuando Dios establece ya después la tribu de Leví como tribu sacerdotal, va a decir, bueno, los primogénitos, los otros, tengo derecho todavía, pero los pueden presentar en el templo y los rescatan pagando dinero. Entonces, en lugar de darme su hijo, me da dinero, y con ese dinero yo mantengo la tribu sacerdotal de Leví. Bien, la ley dice, todo primogénito debe ser presentado en el templo. No, pero no es primogénito hasta que no tenga hermanos. Si no nace un hermano dentro de 40 días, me salgo de la ley, porque había que presentarlo a los 40 días. Es ridículo. O sea, hay que entrar en la cabeza de una persona de la época y entender, dio a luz a su hijo primogénito, es el primero, vengan o no vengan hijos después. En caso de la Virgen no vino ningún hijo después, como toda la tradición enseña. Bien. Si queremos buscar algún fundamento en la Sagrada Escritura para poder responderle a un protestante, la virginidad antes está súper manifiesta, primero por la profecía de Isaías. He aquí que una virgen concebirá. Pide a Dios un prodigio en lo alto del cielo o en lo bajo de la tierra. Pide un prodigio, tiene que ser un milagro. Y si una virgen va a concebir de modo natural, dejando de ser virgen, ¿dónde está el milagro? Pues evidentemente lo que es milagroso es que conciba permaneciendo virgen, en la concepción al menos, ¿no? Entonces, y la frase de la Virgen, o sea, cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de la Virgen, que concebirá, Zacarías no pregunta cómo va a concebir. ¿Por qué? Porque tiene una esposa y entiende cómo tiene que concebir. Además, hace rato que le están pidiendo a Dios que les mande un hijo, porque era estéril Isabel, entonces pues duda porque no sabe si eso va a ser posible, pero sabe cómo tiene que intentar. La Virgen, cuando le dicen, a pesar de que está desposada con José, pone el grito en el cielo. ¿Pero cómo puede ser eso si no conozco varón? ¿Cómo que no conoces varón? Si San Lucas acaba de decir que estás desposada con José. No sé si lo conozco, pero no lo conozco. Claro, hay un voto de virginidad. Y la Virgen le pregunta, porque Dios tendría derecho a decir, bueno, ese voto no lo quiero, te lo dispenso, cásate. O lo puede respetar de un modo milagroso. La Virgen tiene derecho a preguntar y por eso pregunta. No porque desconfíe, sino porque necesita saber cómo. Porque va contra algo que ya hizo. Entonces el ángel dice, no, tranquila, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el hijo que de ti nacerá será llamado hijo de José. No, hijo del Altísimo. ¿Ok? Perfecto. También ya es de sentido común, no hay ya repito, nuestro argumento más fuerte es que la tradición toda le llama la Virgen, pero San Jerónimo explica, etcétera, bueno, en fin. Pero si queremos buscar un fundamento en la Escritura y de sentido común, si Dios se toma el trabajo de respetar la virginidad para mantenerla pues pura y como un argumento de que es una virgen que concibió, pues cómo después en el parto va a romper lo que hizo y va a eliminar la prueba, la demostración de que era virgen realmente. Y más eliminada y destruida si no la conserva en el parto, sino que después tiene otros hijos. Porque ahí está la prueba viviente de que no es virgen. Y qué sé yo si antes había sido virgen. Ahora, si nunca más tuvo otros hijos. Además, las mismas palabras del ángel hablan como una especie de consagración. El ángel está haciendo un paralelismo, usando prácticamente la misma frase que se habla cuando se habla del templo de Salomón. Que Salomón va a consagrar el templo, va a ser una famosa hecatombe. Una hecatombe es un sacrificio brutal de cientos y cientos de animales. Va a ser una hecatombe y en ese momento entonces desciende una nube del Espíritu Santo que toma posesión del templo y lo cubre con su sombra. Lo que le está diciendo Dios, te van a consagrar como templo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra, consagrándote como templo de Dios. Las palabras no son escogidas al azar por el ángel. El paralelismo es muy claro cuando uno mira los textos. Y después, pues es el sentido común. Va a ser un vaso que va a recibir lo más sagrado. Yo no consagro un cáliz para la misa y después de la misa lo uso para tomar Coca-Cola.
quedó consagrado, quedó reservado. Y pasa hasta en las cosas banales. Empecé la construcción, hice una pala de oro para hacer la primera piedra. Esa pala de oro después queda en un museo y esta es la pala que se utilizó para no sé qué. Es lo mismo. O sea, Dios hace una mujer de oro, le conserva la virginidad, la pone, la usa para lo que la tiene que usar, la preserva intacta y después la deja ahí para que todo el mundo vea, como el prodigio, digamos así. Bueno, es una cuestión de sentido común. Y después también durante el parto, recuerden que no existía la peridural y toda compañía, la mujer cuando daba luz, y más en las condiciones de la antigüedad, pues podía quedar muy destrozada. Y al punto de desmayarse, y pálida, y como que no puede hacer nada, solo hasta quiere ver el bebé, pero bueno, hasta ahí le da. Pero la Virgen toma al niño y lo dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió entre pañales y lo recostó en un pesebre. Hace todo ella sola. Primero, ¿dónde está San José? Pudor. San José está por fuera. Segundo, está tan entera que lo puede envolver entre pañales y recostar en un pesebre. Bueno, pues señales, no es una demostración, pero con el sentido común, con la tradición, se ve que la Escritura también apoya esa condición. Bueno, hay otras pruebas más de la Escritura, otras demostraciones, pero saltamos. Bien, nosotros adoramos imágenes. Bueno, no se puede, Dios prohíbe, no te harás ninguna imagen. Bueno, para empezar, como dice el adagio latino, contra factum non fit argumentum. Cuando hay un hecho, no tiene sentido contradecirlo con argumentos. Dios manda hacer imágenes, y las hizo. La serpiente de bronce que Dios le hizo levantar a Moisés en el desierto, que todo aquel que la mirara iba a quedar curado de las picaduras de la serpiente. Bueno, tiene que construir una serpiente de bronce, tiene que ponerla y todo, tiene que mirarla y tiene que darle algún tipo de veneración referida a Dios, el poder de Dios, no el poder del bronce, por supuesto, pero pues Dios lo manda a hacer. Cuando manda a hacer el arca de la alianza, le manda a poner 2 querubines arriba que se toquen con las alas y le describe cómo tienen que ser los querubines. En el templo, en la parte de afuera del templo, había toda una vid de oro inmensa, gigante, de oro macizo, que representaba al pueblo de Israel. Imágenes había y las hacían los judíos. Contra un hecho no tiene sentido argumentar en contra. Entonces hay que distinguir qué imágenes sí y qué imágenes no, porque también está claro que está la argumentación de Dios. No te harás imágenes de mí. Bien, ahí lo que hay que ver es que los protestantes, solo soy un experto en filología y no es un tema que me divierta mucho, pero los protestantes hacen trampa en las traducciones. Hay palabras hebreas que se utilizan, también griegas, palabras hebreas y griegas que se utilizan o para imagen en general, y en algún caso puede aplicarse a la imagen de un ídolo, y hay palabras específicas que se utilizan exclusivamente para ídolos, o sea, imágenes que representan una divinidad y a la cual se le da culto, divinidad falsa, ¿no? El ídolo, la palabra ídolo. En español tenemos lo mismo, imagen, ídolo. Puede haber imágenes que sean ídolos, pero todo ídolo pues no es igual que toda imagen. Hay imágenes que no son ídolos. ¿Sí? Bien, los protestantes hacen trampa y traducen todo por ídolos. Entonces, o mejor dicho, cuando traducen al español, ponen todo imágenes para que sea más amplio y prohíba todas las imágenes. Entonces, bueno, pues ahí tienen, en hebreo se dice tselem, esa cosa como amplia, no sé cómo se conjuga el hebreo, no sé nada de eso, pero sé que es así. Que es esa palabra que es como amplia, que sirve para cualquier imagen, incluido algunos ídolos, y en algunos casos se utiliza para ídolos. Y está la palabra pesel, que se utiliza exclusivamente para ídolos. Cuando Dios dice, no tendrás imágenes, está diciendo, no tendrás pesel, o peselitos. No sé cómo se conjuga, pero en fin. No tendrás ídolos. Y el protestante traduce, no tendrás imágenes. No es lo mismo una imagen que un ídolo. Me estás ampliando a todas las cosas eso. Bien, lo mismo también hay en griego, estas no me las aprendí, así que bueno, en fin, pero se pueden averiguar. ChatGPT sirve también para eso. Básicamente están haciendo trampa y están prohibiendo las imágenes cuando en realidad la Escritura prohíbe ídolos, haciendo trampa con la traducción. Básicamente. Eso se puede verificar más o menos fácil buscando el texto. Bien,
Pero a pesar de eso, no me interesa tanto la cuestión filológica porque el sentido común me parece que es más importante. ¿Qué es lo que hacía Dios? Hay una realidad, Dios no quería que se armaran imágenes incluso de Él. No quería que le dieran culto a Él a través de imágenes. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se enfoca con una didáctica divina en machacar dos clavos. Hay un solo Dios y ese Dios es espíritu. No tiene nada, no tiene materia, es espíritu. Y para meter eso en la carne de los judíos demora muchos años. Cuando termina de poner la primera verdad, Dios es uno, viene Cristo y dice, bueno, pero también es trino. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero necesita que durante siglos haya quedado muy claro que es uno, para que no parezca una contradicción. Pues lo mismo pasa con siglos, Dios es espíritu, no hagan imágenes de mí. Pero cuando el Verbo se hace carne y toma materia y toma Él mismo una imagen, empieza la segunda explicación, el Verbo se encarnó. El Verbo tiene cuerpo, tiene materia, es verdadero hombre. No solo Dios, espíritu, verdadero Dios, verdadero hombre. Desde ese momento, desde que el mismo Dios toma una imagen, queda abrogado ese mandato que era por un tiempo, porque pues ya el mismo Dios lo rompió. O sea, yo siempre digo, respuesta para protestante. Dígame, si Cristo se encarnara hoy, porque se encarnó hace 2000 años, pero se encarnara hoy, y usted tiene el iPhone 17 en el bolsillo, ¿le toma una foto o no se la toma? ¿Lo escanea 3D? Porque hay escáner 3D. Y dígame, ¿y eso lo conservaría o lo tiraría? ¿No lo podría mirar porque estaría adorando un ídolo? Qué bobadas. ¿Quién de nosotros no guardaría esa foto? ¿La tendría en la cartera? ¿La hace imprimir 3D? ¿La pone en su mesita de luz? No, esta la tomé yo y doy el certificado de que yo tomé esa foto en tal año, en tal fecha, cuando Cristo apareció y vino para acá. Si el mismo Dios toma una imagen, porque yo no puedo hacerla. Vayamos a la Sábana Santa. Oiga, que el primero que pinta una imagen es Cristo mismo. Cuando resucita, porque pues es evidente que es en el momento de la resurrección, es una explosión de luz con un cuerpo que está levitando, eso lo dicen los científicos, una explosión de luz en un cuerpo que está levitando, que marca la imagen con esa perfección, tiene que estar levitando porque las distancias si no, no dan, se marcan con exactitud en el momento de un cuerpo que está destrozado pero con una paz en el rostro, un cuerpo que se ve crucificado, etc. Bueno, mil cosas que demuestran claramente y científicamente que el hombre es Cristo. Esa imagen la hizo Cristo mismo. Vayan y mándenlo a ver el documental de la NASA, el protestante documental de la NASA sobre la Sábana Santa. Y después me viene y me dice si se pueden o no hacer imágenes. Pues que Dios haya podido poner una ley positiva, traduzco, caprichosa, que no depende de que la cosa sea mala en sí, sino porque por un tiempo me sirve poner esta ley. Dios puso esa ley prohibiendo las imágenes por un tiempo porque le servía, pero no es que las imágenes sean malas en sí, y Dios en un momento rompe esa ley Él mismo, y los apóstoles claramente la rompieron. Bajo los ojos de los apóstoles se pintaron imágenes en las catacumbas. Los apóstoles pintaron imágenes, San Lucas, bueno, discípulos de los apóstoles. Bien, quinto, presencia simbólica de la Eucaristía. No, eso es un símbolo nomás. Bien. Pregunta. Cuando nuestro Señor dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿los apóstoles se equivocaron? Es evidente. Pregunto, cada vez que los apóstoles se equivocan al Evangelio, ¿le preguntan a nuestro Señor o nuestro Señor directamente los corrige antes de que le pregunten? De hecho, a veces, sé que habláis entre vosotros, ¿cuál es el significado de esta parábola que os dije? Bueno, el significado es este, pum, pum, pum. En una cosa tan central como la Eucaristía, supongamos que los apóstoles se equivocaron, porque pues tenemos el testimonio de la tradición y demás, y creyeron que estaba Cristo presente en la Eucaristía, que había una transustanciación, que toda la sustancia del pan se convertía en la sustancia del cuerpo y la sangre, que ahí tenían verdaderamente el cuerpo y la sangre. Pero nuestro Señor, ¿por qué no los corrige? Y es más, cuando nuestro Señor da, después de la multiplicación de los panes, nuestro Señor da lo que se conoce como el discurso eucarístico. Empieza a elevarse de la figura del pan que acaba de multiplicar a la imagen de la Eucaristía. Nuestro Señor termina afirmando, pues, que
va a dar a comer su carne y beber su sangre. Y ahí la gente entiende mal y lo manifiesta en voz alta. Entiende mal, según un protestante. No, pero muy dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? ¿Cuál palabra? Tener que comer la carne de Él. O sea, se imaginaban como caníbales yendo a comer la carne de nuestro Señor, y eso está loco. Y nuestro Señor está por perder a un montón de gente, porque a partir de ese momento lo abandonan un montón, y nuestro Señor no se echa para atrás. Vuelve a repetir: en verdad os digo que quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene la vida eterna. Vuelve a machacar. O sea, entendieron mal, y nuestro Señor, en lugar de corregirlo, no se dio cuenta que estaban entendiendo mal, y vuelve a repetir lo mismo. Y pierde un montón de discípulos, perdón, pero por bobo. Y no solo eso, sino que además los increpa a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué vosotros también queréis iros? Y San Pedro, que no entendió un comino, pero entendió algo así, dijo: no, Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿A qué otro iremos? Pero nuestro Señor, entienden el punto. Nuestro Señor quiere dar a comer un símbolo, según el protestante. La gente se va porque se imagina que van a comer de verdad su carne y beber su sangre. Se va. Y nuestro Señor no lo frena y dice: espera. No, lo que quiero decir es que vamos a comer un símbolo, pan, que simboliza mi carne, y un símbolo, vino, que simboliza mi sangre. Tranquilo, que no somos caníbales. Nuestro Señor no los corrige, vuelve a afirmar y le dice a los discípulos: si quieren irse, váyanse, No se echa para atrás un milímetro. ¿Por qué? Porque habían entendido bien. Iban a comer su carne y beber su sangre. Se imaginaban una cosa sangrienta, cochina, pero la esencia era verdad. Iban a comer su carne y beber su sangre. Y nuestro Señor, cuando ellos dudan, pero ¿qué cosa? Sí, se van. Ustedes también quieren irse, porque sí, no me importa. Yo voy a instituir la Eucaristía, y en la Eucaristía voy a dar a comer mi carne y mi sangre. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Los apóstoles entienden que nuestro Señor está cumpliendo la promesa. Prometió que iba a dar su carne y su sangre en alimento, ahora lo está haciendo. La fuerza de ese argumento es muy grande. Sin hablar de toda la tradición que lo interpreta así. Porque, por ejemplo, les voy a poner hay un montón de citas en el Adversus Hereses de San Ireneo de León. Recuerden, el nieto de San Juan Evangelista, entre comillas nieto. Dice, 2 citas les voy a leer. Cuando tomamos el pan y el vino, la palabra de Cristo los convierte en su propio cuerpo y sangre, como lo hacen en el sacramento de la Eucaristía. ¿Recuerdan? Año 170, nacido en el 130, San Juan muere en el año 100. No está mal. Fíjense esta, que está mucho más interesante contra los protestantes. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran símbolos del sacrificio de Cristo. Ya no necesitamos más corderos, pues Cristo mismo es el sacrificio eterno, ofrecido por nosotros en el pan y el vino, que transformados en su cuerpo y sangre, se ofrecen en la iglesia como sacrificio. Ok, el Antiguo Testamento eran símbolos. Ya no necesitamos símbolos. Tenemos a Cristo mismo, que se transforma del pan y el vino en Cristo y se ofrece como sacrificio en la iglesia. O sea, si eso lo dice el padre Palagrani mañana en un sermón, yo digo, perfecto, pues sí, claro. O sea, es que parece dicho hoy. Parece dicho hoy. Y es un sucesor directo de los apóstoles, inmediato casi, escribiendo contra los herejes, porque ya estaban poniendo en duda algunos eso. Y San Ireneo siempre vuelve a lo que hemos recibido de los apóstoles. La regla de oro es lo que hemos recibido de los apóstoles. Bueno, no me voy a desarrollar más, hay más citas que se pueden buscar. Les aconsejo ese ejercicio. Busquen un librito que conseguí de descuento, lo estaban regalando por ahí en una tienda en Europa. La fe de Ireneo. Espectacular, espectacular. Pero bueno, en fin, se puede encontrar en internet, hay muchos sitios que tienen las citas de ese libro contra los herejes. Buenísimo, o sea, es impresionante, no hay con qué darle. Bien, seguimos de largo. Fe sin obras. Entonces agarran y un montón de citas de la Escritura, por ejemplo, lo que nuestro Señor dice: tu fe te ha salvado. O San Pablo, que habla de que no son las obras de la ley las que salvan, sino la fe, porque si la promesa viniera por la ley, entonces no sería promesa. Y uno termina diciendo: ¿qué habrá querido decir San Pablo ahí? Entonces viene un protestante y te cita todo eso,
Un montón de citas que no vienen a cuento, pero que todas dicen algo así como salvarse por la fe. Ok. Primero, respondamos con otro argumento de autoridad, porque la Escritura tiene que estar en armonía. Cualquier parte de la Escritura, como tiene un solo autor, que es Dios, tiene que estar en armonía. Entonces, por ejemplo, el apóstol Santiago, apóstol, discípulo de nuestro Señor, va a decir: la fe sin obras es una fe muerta. Una fe que no sirve para la vida. Lo repite hasta 2 veces. De hecho, también va a decir: los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios tienen fe, porque creen todas las verdades de la fe, los demonios, solo que les dan un poquito de miedo y no las quieren cumplir. O sea, entre creer y cumplir hay una distancia. Pero en el lenguaje cotidiano, y eso es bueno saber, muchas veces nosotros hablamos de la fe como la religión completa. ¿Qué le vamos a pedir a alguien que no tiene la fe? Que no tiene la religión entera. ¿Sí? Hombres de poca fe, ¿qué le falta? Y le falta empezar a vivir también de esa fe. Uno habla de la fe, pues a veces en el lenguaje cotidiano, como la religión completa. En particular en San Pablo tiene una lucha contra los judaizantes. Los judaizantes son judíos que se han convertido, que vinieron toda su vida guardando la ley de Moisés y dice: esto viene de Dios. Está bien, ok, creemos en Cristo, pero hay que seguir guardando todas las prescripciones de la ley de Moisés, las purificaciones de las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir guardando la ley de Moisés. Y entonces, si alguien se convierte del paganismo, toca circuncidar, toca, etcétera, 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 ¿no? Hacerle cumplir la ley, presentar tal cosa. Y San Pablo dice: no, momentito. Las obras de la ley no son necesarias. Lo que salva es la fe en Cristo. Y está hablando, básicamente está distinguiendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las obras son el Antiguo Testamento, la fe es todo el Nuevo Testamento. La religión del Nuevo Testamento, que fue prometida, que viene, que el Antiguo Testamento es una preparación pero no puedo agarrarlo ahora para ir contra. No he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Pero hay muchas prescripciones de la ley que Cristo las abroga. ¿Por qué? Porque son como los andamios que se arman para construir el edificio, no están contra el edificio. Pero una vez que está construido el edificio, hay mucha parte de los andamios que se botan. Eso es lo mismo que pasa con la ley. Por ejemplo, San Pedro tiene una visión en Jope, creo que se le repite 3 veces, que está en los Hechos de los Apóstoles, que baja como un gran mantel sostenido de 4 puntas, lleno de todos los animales y todos los reptiles y todas las cosas vivas, animales vivos, y una voz que le dice, Simón o Pedro, no me acuerdo cómo le dice: mata y come. Y Pedro: Señor, yo nunca he comido animal impuro. Los animales impuros, por ejemplo, el que tenía la pezuña dividida, era un animal impuro, todas las prescripciones legales del Antiguo Testamento. Yo nunca he comido animal impuro, ni me he manchado con eso. Y la voz le responde: no llames impuro a lo que el Señor santificó. Se lo repite 3 veces la visión. Y San Pedro: a ver ese jamón. Pero volviendo a la idea, no se vayan por las ramas. La idea es, hay un montón de prescripciones legales, como todos los sacrificios del templo. El mismo Dios destruye el templo a propósito y lo profetiza. Todas prescripciones legales de este tipo que Dios las corre en costado, eran para enseñar una cosa. Todos los sacrificios legales eran símbolos del sacrificio de Cristo, pero una vez que viene la realidad, como dice Santo Tomás, umbram fugat veritas. La verdad, como un sol, como una luz, hace desaparecer las sombras, las figuras. Cuando sale el sol se van las sombras. Pues cuando llega la realidad, ya no son necesarias imágenes, figuras. ¿Ok? Llegó el sacrificio de Cristo, es nuestro sacrificio, ya todo el resto de las figuras a un costado. Ya no necesitamos, dice San Ireneo, no necesitamos de corderos y esas cosas, no, tenemos a Cristo mismo, que se ofrece en sacrificio en la iglesia, en el pan y el vino que son transformados en su cuerpo y su sangre. Bueno, después del bipo, porque un protestante no les va a aceptar muchas de esas cosas, pero vamos al texto del Evangelio directo, como para ponerle cosas en contra. Hace poco salió el Evangelio, pueden buscarlo en ChatGPT, no me acuerdo cuál es, pero decía: el Señor vendrá y dará a cada cual según sus obras, no según su fe. Y si vamos después a nuestro Señor, cuando dicen ir malditos al fuego eterno,
¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, son obras de misericordia, obras de caridad. Tuve sed y no me diste de beber, estaba enfermo, todas las obras de misericordia. Y lo interesante es la respuesta que le dan: pero Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? O sea, creían en Cristo y profetizaban en tu nombre. En verdad os digo, no os conozco. No todo el que dice Señor, Señor, que hace falta fe para decir eso, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Hay que cumplir la voluntad de mi Padre. Maestro bueno, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Todo eso ya lo cumplo desde mi juventud. El Señor mirándolo lo amó. Le dijo: si quieres ser perfecto, va, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, La primera parte es obligatoria, cumple los mandamientos para entrar a la vida eterna. La segunda, si quieres, opcional, ser perfecto, practica voto de pobreza, Ok, es lo que la Iglesia enseñó siempre. Explíqueme cómo entiende usted, don protestante, que nuestro Señor mande maldito al fuego eterno a alguien que lo conoce, que ha profetizado en su nombre, pero no ha hecho obras de misericordia. Explíqueme, por ejemplo, todo el episodio de la maldición de la higuera estéril. Luego va a buscar frutos, la higuera está verde, está viva, pero no tiene fruto, y la maldice. Es una figura de el pueblo judío. Nuestro Señor habla de la misma parábola de la higuera. No, pero no produce fruto, Señor. Bueno, un año más abónela, a ver si produce. Y si no, hay que cortarla y arrancarla. El que no produce fruto no sirve. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué obras hacen? ¿Qué obras hacen? Bueno, pues el Evangelio está plagado de frases de nuestro Señor que exigen obras como necesarias para salvarse. Bueno, don protestante, lo siento, pero si sigue así se me condena. Bien, sobre el purgatorio, también niegan el purgatorio. Pues si me vinieran a negar el purgatorio, yo lo primero que citaría es los macabeos, a propósito, porque los macabeos no lo reconocen. Y si no lo reconocen, de ahí salgo esto, que es el punto donde uno destroza a un protestante, porque nunca se han planteado esto, jamás. Ellos arrancan con todo el resto partiendo del principio: ¿dónde está la Biblia? Y si usted me cita la Biblia, yo le puedo creer, pero si no me la cita, no le creo. Pero oiga, vamos acá. Bien, en fin, purgatorio. Judas Macabeo emprende una batalla, mueren algunos en la batalla, se descubre que esos algunos habían desobedecido una orden de Judas Macabeo y habían tomado unas cosas que no eran suyas, no recuerdo exactamente los detalles, pero entonces Judas dice: era un pecado menor, no cree que se hayan condenado porque murieron en batalla, luchando por la causa de Dios nuestro Señor, pero Judas junta y hace una colecta para mandar a ofrecer sacrificios en el templo. Y el comentario del mismo texto de la Biblia dice: santa y piadosa creencia, porque si no creyera que los cuerpos habrían de resucitar, vano hubiera sido ofrecer el sacrificio. Ok, santa y piadosa creencia, hizo bien Judas. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Pues ofrecer un sacrificio para que esas almas lleguen al cielo. Están en algún lugar que necesitan sacrificio para llegar al cielo. No están en el infierno porque del infierno no sale nadie. Es el fuego eterno, para siempre. Y pues hay un abismo que no se puede cruzar, como dice el rico Epulón, como le dicen Lázaro al rico Epulón, Abraham le dice al rico Epulón: no, entre tú y yo hay un abismo que no se puede cruzar. O sea, el fuego del infierno queda ahí para siempre, nadie sale. ¿Qué es lo que hizo ofreciendo un sacrificio? Sacarlo de algún lugar temporal para que llegue donde debía llegar al descanso. ¿Por qué? Porque tenían algún pecado menor. Bien, San Pablo, que esa cita lo van a reconocer, San Pablo 3.15, no sé por qué le puse la cita, nunca la pongo, la borraría para que no la sepan. No. San Pablo, primera epístola a los Corintios 3.15, dice, está hablando de obras que no están hechas con la intención correcta, o que no están hechas con la intención pura, no purificaron la intención. Busquen la cita para leerla entera. Termina diciendo esto: se salvarán, hicieron una obra, digamos, con pecado venial. Estos se salvarán, pero como por el fuego. Se salvarán como por el fuego. ¿De qué fuego está hablando? Evidentemente no del infierno, porque de ahí nadie se salva. Está hablando del purgatorio, hablando de los tormentos del purgatorio por las obras que son imperfectas ante Dios. Bueno, las catacumbas. Volvemos a mi libro simpático, estoy feliz con este libro.
hablando de la intercesión de los santos en las catacumbas, por ejemplo, le escriben a varios que parece que murieron muy santamente: Ático, con tu espíritu vives en Dios, reza por tus padres. Pete et roga, latín. Pide por ellos y ruega por ellos. Los santos de los muertos, se creía que intercedían, ¿no? Bueno, pero eso no es lo que estaba buscando. Para el otro lado. Ahora hay otro versículo en la Biblia cuando Jesús está hablando sobre la perfección de la ley y que él habla de que te pongas que si estás en deuda con tu hermano, y ponte en deuda porque no sea que te lleven al juez y te lleven y te metan a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué cárcel es esa? El purgatorio. Tal cual. Si se puede salir pagando. Ajá. Tratando de llegar al purgatorio, al menos al purgatorio. Prayers for the dead. Ok, the church suffered. Por ejemplo, algunas frases ahí sueltas. Úrsula, quiera el Señor que seas aceptada en Cristo. Son epitafios fúnebres en las catacumbas. Acceptasis en latín, que seas aceptada. Oh Señor, que te sientas a la diestra del Padre, coloca el alma de Nectarios en el lugar de los santos. Este está buenísimo. Almighty es ok. Dios Todopoderoso, ten misericordia de sus sufrimientos, ten piedad de nuestra querida fulana, a través de Cristo Jesús. Ten misericordia, es un epitafio fúnebre, está muerta ya. ¿Qué sufrimientos tiene alguien que ya murió? Ten piedad, o sea que se puede aliviar esos sufrimientos. ¿De qué sufrimiento estamos hablando? Purgatorio. Bueno, así está plagado de frases, repito, de los 3 primeros siglos. Tanto es así, este capítulo termina con una frase que me parece genial. El reformador de Ginebra no es Lutero, sino Calvino. Calvino es el sucesor de Lutero, digamos así, que como que organiza, sucesor, si es que hay sucesor, porque ya se empiezan a dividir, ¿no? Después de Lutero. Pero Calvino es como el teólogo que organiza la religión protestante y dejó escrita esta confesión. El hecho de ofrecer oraciones por los muertos existía ya hace 1300 años. Él es del 1500, ¿no? Está confesando que en el año 200 ya existía la oración por los muertos. Latín, para poner la cita exacta: sed omnes fateor in errorem abrepti fueron. Es genial. Pero confieso que todos hasta ahora se han equivocado. Hace 1300 años que esto existe, pero se han equivocado hasta ahora. Es una lástima, pero yo acabo de descubrir la verdad. Es genial. Calvino confiesa explícitamente que toda la tradición de la Iglesia reza por los difuntos para aliviarlos de sus sufrimientos. Bien. Octavo, el papado. Ya me estoy alargando muchísimo, en fin, qué pena. El papado. Bueno, tú eres Pedro y lo que le digan no lo escuchen porque son bobadas, lo escuchen y ríanse. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves, ¿qué son las llaves? Toda la antigüedad, cuando se entregaba las llaves a un rey, se le estaba dando el poder sobre una ciudad. Cuando se conquistaba una ciudad, después de conquistar había una ceremonia oficial de entrega de llaves al soberano, porque el general fulano conquistó, el Cid Campeador conquistó la ciudad, y viene el rey fulano y dice: tome, aquí tiene las llaves de rodillas, todo el pueblo asistiendo, y el rey jura que va a proteger esa ciudad recibiendo las llaves. A ti te daré las llaves, tú vas a gobernar sobre el reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será desatado en los cielos, etc. Muy fuerte. Porque los otros apóstoles le dicen lo que aten y desaten. Pero a Pedro: a ti te daré las llaves. Tú estás por arriba. Nosotros serán gobernadores junto contigo.
pero tú eres rey. Y siempre se ve que los apóstoles reconocen eso. En todas las listas de numeración de los apóstoles, San Pedro aparece siempre primero. San Pedro siempre responde en nombre de los apóstoles, como si Cristo lo estuviera probando para la misión que le toca, y ya saben la promesa que le hizo a él. Porque la promesa no se lo hizo en privado, lo hizo en público, lo hizo a los demás. Nuestro Señor después le confirma, después de la resurrección: Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le da los corderitos, el cachorrito, y le da a papito las ovejas, la mamita. A los pequeñitos tiene que apacentar, y a los grandes le da toda la iglesia. Me amas, apacienta. Simón, tú, a ti le habla. Incluso la palabra tú eres Pedro y sobre esta piedra, nosotros la traducimos por practicidad Pedro y piedra, pero en el original es Cefas, Cefas. Tú eres Cefas y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros, porque a Pedro le pusimos, de formarlo, le personificamos el nombre de piedra en Pedro. Y no tiene casualidad que el sumo pontífice en ese momento se llama también Caifás. Es el mismo nombre. Tú eres Caifás, suena un poco feo, y sobre este Caifás edificaré mi iglesia. ¿Casualidad o no? Caifás era el sumo sacerdote de la época. Llama la atención, por lo menos llama la atención. La iglesia edificada sobre roca y no sobre arena. Bueno, nuestro Señor como que vuelve sobre la misma idea muchas veces. San Ireneo tiene un texto que no les voy a leer porque ya estoy muy lento, pero lo pueden buscar, donde habla de que, y es interesante porque es discípulo de San Juan, no de San Pedro. Dice: todas las iglesias deben volverse a la iglesia de Roma por su perposición en principalitatem, por su principalísima principalidad. No sé cómo no tiene, es una no sé cómo se llama eso, una redundancia para resaltar que está por encima, muy por encima de todas las demás iglesias. Y resalta cómo ha resuelto muchas herejías en las otras iglesias, etc. Esta la tengo acá. Porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia que antes nombró de Roma, Pedro y Pablo, etc. Es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia. Aquí traduce: a causa de su autoridad preeminente. Es decir, los fieles en todas partes, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos hombres fieles que existen en todas partes. Después da la lista de los papas, etc. O sea, pone a la iglesia de Roma por encima de todas las demás. En fin, hay más textos, pero saltamos. Sobre la confesión, es solo darle la cita y explicarle el sentido común. San Juan 20:21, que puede ser 20:20, yo pongo 20:21 porque es mi regla para acordarme lo fácil. Y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonaren los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieron les serán retenidos. Nuestro Señor hace eso después de que resucita y se aparece en medio de los apóstoles, sopla por ellos, le da el Espíritu Santo, o sea, le está dando un poder para perdonar pecados. El mismo poder que Él ostentó en su vida. Le dijo al paralítico: tus pecados se son perdonados. Y dice: ¿cómo puede perdonar los pecados? Eso blasfema. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y el paralítico se levanta y toma la camilla. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te son tus pecados perdonados o levántate y andas? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. Nuestro Señor tenía el poder de perdonar los pecados, y lo dijo muchas veces: tus pecados te son perdonados. Y si era Dios, obvio. La ofensa está hecha contra Él directamente, Él lo puede perdonar. Y ese poder sopla sobre los apóstoles y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonaren los pecados les serán perdonados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nuestro Señor y los apóstoles? Que nuestro Señor mira a uno y ya sabe los pecados. Mira a uno y ya sabe el arrepentimiento, si está o no está. Y mira a uno y ya sabe si quiere volver a pecar o si quiere luchar para no volver a pecar. El Señor no necesita preguntar nada, no necesita que le confiesen nada. El Señor ve y absuelve. Los apóstoles no leen las conciencias. Los apóstoles no conocen los pecados que han cometido, y sobre todo los sucesores de los apóstoles, y no ven el arrepentimiento, sino que lo manifiestan. Entonces la confesión es al mismo tiempo para manifestar los pecados cometidos y el arrepentimiento. Y debo yo, como juez,
ver si hay suficiente arrepentimiento, entonces voy a perdonar, porque debo perdonar los pecados hechos contra Cristo. Y yo conozco cuáles son las condiciones que puso Cristo para perdonar pecados. Arrepentimiento, dolor, y vete, no peques más, propósito de enmienda. Le dijo la mujer pecadora: nadie te condena, yo tampoco, pero vete y no peques más. Entonces los apóstoles juzgan eso, y en base a eso absuelven o retienen. Y a los que no se los perdonen, le quedan retenidos. Es el único modo, lo pone como exclusivo. Modo exclusivo de borrar pecados: vaya y confiese. Vaya a un apóstol y te le dé la absolución. Él le dirá que tiene que hacer: bueno, arrodíllese, cuénteme, ¿qué hizo? Y está arrepentido, sí, no lo quiere volver a hacer, listo, bueno, compensa haciendo esta penitencia y borro pecado. Pero pues es clarísimo, más claro, no sé. Es evidente, eso es la cita. Y con respecto a las reliquias de los santos, solo para terminar el punto 10 y decir que a mí los 10 puntos, pues en las catacumbas, por ejemplo, se ven muchos sepulcros de santos, que a todo esto ya, el nombre de santo aparece como en el siglo III, o sea, 1200 y pico empieza a aparecer el nombre de santo, pero antes ya le dan veneración diciendo Domina Pudenciana, por ejemplo, Domina tal cosa, o ¿cómo es? Beati, etcétera, bienaventurado, etcétera. Pero en el modo de sepultar, por ejemplo, los mártires, es recontra común que en el mismo sepulcro del mártir, adentro del sepulcro, hayan puesto, presten atención, copas de oro o de gran lujo con la sangre del mártir, o con trapos que usaron para recoger la sangre, incluso a veces con tierra bañada en su sangre. Y está escrito en los vasos con inscripciones que se han conservado muy bien porque estaban selladas. ¿No? Escrito en las inscripciones: sangre de Domino Laurencio, por decir algo. Sangre de San Lorenzo, en el sepulcro de San Lorenzo. Bueno, pues ahí se ve claramente que los primeros cristianos tenían una devoción a las reliquias de los mártires. El cuerpo era puesto en veneración, y no solo en veneración así privada, se celebraba la misa. Hay unos lugares que se llaman en las catacumbas arcolosio, del griego, que no sé qué significa, que son lugares más amplios, que ya se ve que tenían altares en el medio para celebrar la Santa Misa. Y se ve por la estructura, por los dibujos, porque no está hecho como tumba, el lugar como de reunión de los santos misterios. Eso que diga, en las catacumbas los cristianos no se reunían, deja de decir bobadas. Si la estructura de la catacumba en ciertas zonas es estructura de iglesia, pues en eso, muchos de esos altares contienen una tumba muy especial, con dibujos muy especiales alrededor, hablando de ese mártir particular, y celebraban la misa sobre la tumba del mártir, que era una imagen de Cristo, una persona unida especialmente a Cristo. Entonces, al cuerpo del mártir se le daba una veneración especial. Y si le pide a algún protestante de la Sagrada Escritura, ahí les confieso que me confundo, me parece que es en Oseas, hay un momento que cavan una tumba, alguien me corrige o si se acuerda la cita me la dice, cavan una tumba para enterrar a un muerto, y resulta que la cavan justo en donde está la tumba de un profeta. Y están los huesos del profeta a la vista, y dicen, bueno, echemos al muerto acá. Y echan al muerto, que toca los huesos del profeta, y el muerto resucita. Y sale, pues, hablando. Eso está en la Escritura. No me dio tiempo de buscar la cita para hoy, pero en fin, la pueden buscar. Eso ChatGPT se las dice de una. Ahora, en el Nuevo Testamento también, en Hechos 19:10, hablan de que se hacían muchos milagros de los discípulos de Pablo, que llevaban pañuelos o objetos que habían sido tocados por él, por Pablo, y que se producían milagros. Tal cual, las cosas usadas por los apóstoles también, y por ejemplo hablan del manto de San Pedro, y hablan de la sombra de San Pedro. Ponían a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocara y quedaban curados. Bueno, pues hablando de intercesión de santos, intercesión de los vivos, reliquias, lo que quieran. Sí, pues son milagros del día de hoy que se pueden ver. Durante mucho tiempo. Pero la interrumpo. La interrumpo un segundo para no irnos por las ramas. Voy a dejar aquí la conferencia. Preguntas. Si tienen preguntas, voy a cortar el video porque ya está.